charla de divulgación del ciclo que estaba siendo organizado por la Comisión Directiva de la Filial La Plata de la Asociación de Física Argentina. Esta es la última charla del año. El ciclo va a proseguir el año próximo. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer muy especialmente a la profesora Mónica Claus, que es la coordinadora de actividades de salud cultural, por el constante apoyo y coordinación del ciclo que desarrollamos por quinto año consecutivo. Y también, por supuesto, al apoyo y la colaboración del personal técnico en cada una de las charlas. Para presentar a nuestra invitada de hoy, Inés Carí, nos va a indicar su colaboración con el doctor Mario Rentelli. Así que lo digo por gracias. Inés, un gran placer de poder presentarla. Inés Carí es investigadora asistente de CONICET, trabaja en el Instituto de Cálculo de Exactas de la UBA. Realizó su tesis de doctorado en la UBA en el llamado Juego de la Minoría, que es un modelo basado en agentes que se inspira en algunas situaciones reales en las que una población compite con recursos escasos. También trabaja actualmente en modelo de formación de opinión y de competencia en lenguajes, y viene trabajando con el EAP, el equipo de Argentina de Antropología Forense, y sobre eso nos va a hablar hoy. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar acá, por venir. Bueno, lo que les voy a contar es un trabajo en el que colaboramos con gente del equipo argentino de Antropología Forense, buscando desarrollar una herramienta que se base en las redes para tratar de contribuir al trabajo que ellos vienen realizando. Entonces, ¿se me escucha bien o uso? No. Lo tengo que usar, lo uso. Bueno, entonces, como las redes van a ser una de las herramientas que vamos a usar, primero voy a contar algunas cosas de redes y algunas propiedades interesantes de las redes. Este es un trabajo que iniciamos con Claudio Dorso, quien trabaja en el departamento de física de la UBA, y si bien acá nombro a algunas personas del equipo, inicialmente empezamos a trabajar con Carlos Ormigliana, con Maco, que quería venir y no pudo por una cuestión familiar que se le superpuso, y con Pablo Gallo, Mercedes, Rafael Macela y Patricia Bernardi. En realidad es una colaboración con todo el equipo porque los datos, la experiencia que estamos usando viene de un trabajo conjunto de todos ellos. Bueno, así que primero les cuento entonces algunas cuestiones de redes para entrar en el tema, en lo que sería la herramienta. Básicamente una red está formada por un conjunto de puntos, ¿está bien? Que se suelen llamar nodos también, unidos por un conjunto de conexiones, también llamadas links, ¿está bien? Son uniones entre esos puntos. Esas uniones pueden tener diferente intensidad o no, o incluso pueden estar dirigidas de un nodo a otro o no dirigidas como el caso que dibujé. En el último tiempo se han estudiado y caracterizado un montón de redes provenientes de áreas de la ciencia muy diferentes, y algunos ejemplos son redes biológicas como en esta, en la cual los nodos representan especies animales y se establece una conexión entre un par de nodos cada vez que hay una relación predador-presa, ¿sí? Cuando un animal se come a otro, hay una conexión. Estos son dos ejemplos de redes sociales. Hay muchísimas redes sociales, las que estamos acostumbrados. Esta es una red de colaboraciones científicas en la que los nodos representan a científicos y cada vez que entre ellos tienen un artículo científico en común, establecemos una conexión. Es un trabajo, no lo hicimos nosotros, dije así. Bueno, acá en colores los nodos representan las diferentes áreas. Esta es otra red social, en este caso es una red de amistad de una escuela de Estados Unidos. Y entre otras redes sociales hay una muy conocida, muy famosa, que es la red de actores. En la red de actores cada nodo es un actor y se establece que hay una conexión entre dos actores cuando trabajaron juntos en una misma película. Y hay un juego famoso que usa una gran base de datos de películas y de actores, y hay una página en la que se puede entrar y uno puede ver cuál es el número de Bacon, quiere decir la distancia mínima de un actor cualquiera a este actor famoso. Entonces yo me fijé, por ejemplo, Nancy Dupláa está a distancia 3, porque trabajó
en esta película junto con Villamil, y Villamil a su vez trabajó con Morales en otra película, y Morales trabajó directamente en una película con Bacon. Entonces, Nancy Dupláa está a distancia 3 de Bacon. Y el actor que interpreta a Harry Potter, por ejemplo, está a distancia 2, porque él trabajó con Gary Oldman, ¿está bien?, que es el que hace de Sirius Black, y él trabajó directamente con Bacon. Si bien esto surgió como el número de Bacon, en realidad este nodo de la red no es un nodo especial de la red, solamente es un nodo muy conectado. De hecho, hay aproximadamente 900 otros nodos que tienen muchas más conexiones que él. Y uno podría calcular en realidad la distancia entre cualquier par de actores. Y lo que resulta es que si uno mide, si uno sintetiza el hecho de que acá ya entre esta actriz y el actor una distancia 3 y entre esta una distancia 2, el valor medio de ese parámetro del camino mínimo entre cualquier par de actores de la red es un número menor que 4, es muy chiquito, pese a tener una cantidad enorme de nodos esta red. Y hay otras redes que también tienen esta propiedad de que, pese a ser muy grandes, el entramado de conexiones hace que estén muy conectados entre sí, un par de nodos. Ese número de Bacon se inspira en otro número famoso, que es el número de Erdos. Erdos era un matemático húngaro muy famoso, que trabajó mucho, que publicó mucho y solía vivir en diferentes lugares, y en general pasaba estadías viviendo en casa de sus colaboradores matemáticos, sus amigos, y al mismo tiempo trabajaban en algún proyecto en común. Como resultado de eso, tiene un montón de artículos publicados, alrededor de 1500, y también tiene muchos coautores directos, 509. Entonces, a partir de esto, de su gran trabajo, de todas sus colaboraciones y de su forma de colaborar, me han contado que aún estando muerto, cuando murió se seguían publicando, porque había gente que había trabajado con él y ya el trabajo estaba. Bueno, entonces empezó a calcular como un juego el número de Erdos. El número de Erdos es la distancia mínima de uno de los matemáticos a Erdos, medida de esta forma. Todos sus coautores directos, los que escribieron un trabajo con él, tienen número 1. Él mismo tiene número 0. Los coautores de sus coautores tienen número 2. Y así sucesivamente. Resulta que el valor medio de este número, que vendría a ser el camino mínimo entre cualquiera y Erdos, también es un número muy chiquito, un número menor que 5. Este tipo de cosas, y por otro lado, provenían de otras ideas, se relacionan con esta idea de los 6 grados de separación entre cualquier persona del mundo. En 1930 un escritor empezó a hablar de esta idea, y un poco después Milgram, un psicólogo estadounidense, se preguntó acerca de cómo era posible medir la conectividad dentro de una dada comunidad. Quería ver si se podía medir la distancia entre cualquier par de personas, o sea, si uno quisiera transmitir un mensaje a otra persona del mundo, ¿cuántos intermediarios necesitaríamos para llegar a esa otra persona? Y lo que hizo fue diseñar un experimento. En el experimento que lo implementó, envió cartas a personas elegidas al azar de 2 ciudades y les pedía que esas cartas la enviaran a un amigo suyo, pero no daban todos los datos completos de ese amigo, solamente decía que era un comerciante que vivía en otra ciudad, daba algún lugar aproximado, pero no los datos completos. La consigna era que cada persona tenía que enviar la carta a uno de sus contactos, a aquel contacto que tuviera más probabilidades de conocer directamente a esta persona conocida de Milgram. La persona que recibiera esa carta a su vez tenía que hacer lo mismo, hasta que alguna persona entregaba en mano directamente la carta a su amigo. Muchas de esas cartas llegaron, y como quedaba un registro de los intermediarios de cada carta, esas cartas llegaron en un promedio de entre 5 y 7 pasos las que llegaron. Esto también contribuyó a la idea de que pese a ser una red muy grande, la cantidad de personas en una comunidad, estamos conectados de una forma que la red se parece mucho a un pequeño mundo. Él empezó a nombrar esta idea de pequeño mundo.
El experimento fue muy criticado también porque los resultados se basan en solo las cartas que llegaron, que eran solo una parte, un tercio. Pero esta idea del pequeño mundo, y en realidad es una de las propiedades que se miden de algunas redes, se siguió observando en un montón de redes, también en redes sociales. Esta es otra red, una de las redes más grandes construidas por el hombre, que es la red entre páginas web. Cada vez que de una página web nos conectamos a otra mediante un clic en la computadora, hay una conexión entre esas dos páginas web. Esa página, pese a tener billones de nodos, el camino mínimo entre cualquier par de nodos es un número muy chiquito, del orden de 19. Además de tener esta particularidad del camino mínimo muy chiquito, hay otras propiedades que caracterizan esta red de pequeño mundo, que es que tienen como muchos triángulos. Por ejemplo, en las redes sociales, la probabilidad de que mis amigos sean a su vez amigos entre sí es muy alta. No voy a entrar en esa propiedad, pero bueno, quería contarles. Bueno, eso era lo principal que les quería contar de redes. Las redes, la principal idea, la primera vez que se formalizó un problema de esta forma fue a través de Euler, un matemático, quien lo que hizo fue pensar en un problema popular de una ciudad que, esta ciudad, Königsberg, que estaba atravesada por un río, de forma que la ciudad quedaba partida en 4 islas, ¿está bien? Y se podía ir de una a otra a través de estos puentes. Era el problema de los 7 puentes. Y un juego popular era pensar, ¿habrá una forma de pasear por la ciudad recorriendo los puentes, pero pasando una sola vez exactamente por cada puente, sin repetir ninguno? Y Euler lo que demostró es que, así como estaban los puentes hasta ese momento, ese camino no existía, no era posible. Y la forma de demostrarlo que encontró fue pensar a la ciudad y a los puentes como una red. Formalizó la parte más importante del problema, la conectividad de la ciudad, mediante una red, ¿está bien?, de puntos y conexiones. En este caso, los puntos eran las partes de la ciudad que estaban aisladas y las conexiones de la red, los puentes. Bueno, un poco después, Erdős y Reggie, de Erdős ya hablamos, formalizaron las propiedades de las redes al azar, en las cuales las conexiones se sortean al azar entre nodos. Pero bueno, volvamos. La última cosa de redes que quería contarles es ¿para qué sirven las redes? Bueno, sirven para modelar, para construir representaciones simplificadas de un proceso que puede ser mucho más complejo, y quizás la red capta las características más sencillas de esa conectividad. Sirve para detectar grupos con intereses en común. Por ejemplo, si uno puede formalizar las conexiones entre personas de acuerdo a la información que conoce acerca de la música que escuchan, las películas que ve, puede detectar grupos con intereses comunes y sugerir a una persona películas que van a ser las películas que vieron los que están en su grupo más conectados. Para estudiar modelos de propagación de enfermedades, por ejemplo, si se quiere estudiar mediante un modelo la propagación de una enfermedad que se contagia por vía sexual, es importante que la red subyacente que se utilice sea una red de contactos sexuales. Si estudiamos un modelo de formación de opinión, es importante, como un ingrediente importante, que la red sea una red que capte las relaciones entre individuos de contactos. Bueno, acá decía que hay modelos basados en agentes que consisten en representar a los individuos por un agente, eso se puede programar, y que esos agentes tienen unas reglas de interacción que es importante, y se trata de que la red que los conecta tenga algún correlato con la realidad, sea una red que se cree que son las redes sociales reales. Bueno, en este problema, en el que ya arranco a hablar, lo que nos interesa con las redes es formalizar relaciones que no estaban explícitas y detectar grupos relacionados que no eran a simple vista evidentes. Bueno, y antes de arrancar con la aplicación, necesito contarles en forma resumida
¿De qué se trata el trabajo del equipo argentino de antropología forense que viene desarrollando desde hace más de 25 años? Ellos trabajan en la construcción de hipótesis de identidad en casos de violaciones a los derechos humanos, a partir de recuperar fuentes orales y escritas usando varias ramas de la antropología. Han trabajado en Argentina y en otras partes del mundo. Si bien su principal objetivo es identificar los restos de las personas que fueron desaparecidas, ellos también buscan conocer qué pasó con la persona desde el momento de secuestro, dónde la llevaron, si es que estuvo en un centro clandestino de detención, cuándo la trasladaron de ese lugar, cuándo y dónde la mataron y dónde están sus restos. No solo esto es importante porque en algunos casos la identificación no es posible, sino porque muchas veces entender qué pasó y poder reconstruir toda la secuencia ayuda en la identificación. El trabajo de EAF abarca varias áreas. Una de ellas es la investigación preliminar, que consiste en recuperar y analizar fuentes de diverso tipo para formular estas hipótesis de identidad. La arqueología, que consiste en recuperar huesos y toda la evidencia relacionada, analizarlos. La parte de laboratorio, en la que reconstruyen información a partir del esqueleto, el perfil biológico, edad, altura, la determinación de la causa de muerte, y la parte del análisis genético, en la que obtienen y finalmente comparan muestras de ADN de familiares donantes con el fin de identificar esos restos. La parte de este trabajo, la aplicación que hicimos, está centrada en la parte de investigación preliminar. Es acá donde tratamos de usar las redes como una herramienta más para formular estas hipótesis de identidad. Dentro de esta área, las fuentes que ellos han recopilado y recopilan son denuncias judiciales, informes, expedientes judiciales, actas de defunción, noticias que habían aparecido en la prensa de la época, fuentes orales en la cual entrevistan a familiares, amigos, compañeros de militancia de las personas desaparecidas, otro tipo de testigos. Con eso construyeron una base de datos en la que cada persona desaparecida tiene asociado un conjunto de atributos políticos, temporales, geográficos, o sea, el lugar, el momento del secuestro, y un montón de variables más. Algo fundamental en este trabajo, la hipótesis fundamental por la cual tiene sentido que busquemos estas relaciones importantes, es la siguiente. Ellos han advertido desde un momento que fue muy importante tratar de rastrear las relaciones entre los hechos de desaparición, porque eso ayudaba en las búsquedas. Acá lo voy a leer, esto lo escribió Mako, lo voy a leer, que está súper claro. Desde un comienzo ha resultado prioritario establecer algún tipo de relación entre los distintos hechos de desaparición. ¿Y qué son esas relaciones? Son aquellas que tienden a reproducir la sucesión de hechos que influyeron en un determinado hecho de desaparición. Lo que vieron es que todo hecho suele relacionarse de manera estrecha con otro hecho de desaparición, y esa información no está en las denuncias, esa información la tienen que rastrear. Pero cuando la rastrean y la encuentran, resulta importante. Tiene una importancia muy grande para tratar de conocer qué pasó con una persona. ¿Por qué? Porque la hipótesis fundamental es que personas cuyas desapariciones están muy relacionadas entre sí, posiblemente estuvieron en un mismo centro clandestino de detención o en un circuito de varios centros, y posiblemente el destino final de su muerte haya sido el mismo y sus restos estén hoy en el mismo lugar. Esto no es una regla que se cumple siempre, ¿está bien? Pero ellos lo vieron a partir de su experiencia, de los casos que fueron encontrando, que estas relaciones eran muy importantes y que esto pasaba muy frecuentemente. Y además de basarse en su experiencia, esto se basa en lo que se conoce acerca del método represivo que fue implementado en Argentina. Acá no se ve bien, así que lo voy a leer. Ese método, que se llamó la guerra antisubversiva o la guerra moderna, fue un método implementado por Francia en Indochina primero y en Argelia después, y fue documentado y tiene su bibliografía. Trinquier fue un oficial francés que actuó en Indochina, en Argelia, y fue un teórico de esta guerra antisubversiva.
En el documental Los Escuadrones de la Muerte, del 2003, la escuela francesa se llama Los Escuadrones de la Muerte, la escuela francesa, Marie-Monique Robin explica que las técnicas de la batalla de Argelia son enseñadas desde 1958 en Centro de Entrenamiento para la Guerra Antisubversiva creado por Francia, y la Escuela de Guerra de París es su principal difusora. Ahora veamos un pedacito de la batalla de Argelia. No la vemos. Estaba buena porque no sé si la vieron, en la parte en la que el militar explica. Ahora tratamos de verla, me parece que se colgó la computadora, pero por ahí me lleva un tiempito. ¿Qué hago? ¿Pasa la diapositiva? Sí, la diapositiva la pasa. La podemos ver al final, ¿sí? O intento de vuelta. Bueno, parece que sí. Puedo apagar y volver a prender, pero... Es de ahí, no es de allá. Sí, sí, pues está en la PC. ¿Eh? Es una película de la PC. Por eso digo, no. ¿Quieres que se las vea detallado? ¿Cómo? Te las puedo dar detallado, voy a tardar un poquito. No, dice que no hay problema de... No, incluso la vimos y estaba bien, se colgó mi computadora. Y únicamente que lo tenés que hablarlo con Cristian, así la Me llevo. así la puedes pasar. Y bueno, lo que pasa es que no tiene sonido la mía. Lo que pasa es que yo tengo una ahí, pero no tiene sonido, por ahí no le puede. Prueba abrirla con otro programa, sí. ¿Qué? Prueba abrirla con otro programa, sí. Sí, ahí me parece que está colgada de antes y me... Pues clic derecho. Sí. Y fíjate, te deja abrir con otro programa. Hola, ¿cómo te va? Controlar el delito, por ahí
puesto en la salida de auriculares? Porque no entra sonido acá a la consola. Los rastros de información que quedan son rastros de otro fenómeno que ocurrió, ¿está bien? El país estaba dividido en áreas de influencia, en áreas militares con zonas de influencia bien determinadas, y quienes se encargaban del secuestro de esas personas relacionadas actuaban en un mismo centro y por eso eran conducidos a un mismo lugar. Lo que se trata de rastrear esas relaciones muy fuertes de personas, porque eso ayuda a entender el camino que siguieron esas personas. Es tratar de rastrear el fenómeno que ocurrió. Bueno, entonces formalizamos el problema en vez de pensando en determinar conjuntos de individuos cuyas desapariciones están muy relacionadas entre sí, lo pensamos como determinar estructuras en una red. A veces las redes quedan partidas con grupos que están ahí relacionados entre sí, aislados de los demás. Es ese tipo de redes que vamos a encontrar. Y esa red, en este caso no tenemos una definición explícita entre dos nodos, como era el caso de amigos. Uno puede definir, yo soy amigo de otros y, bueno, uno puede tener una definición, un contacto. Si por ejemplo en los últimos 2 años me escribí o nos llamamos, ¿está bien? En la red de actores era claro, se habían actuado en una misma película. Acá hay que rastrear esas relaciones. ¿En base a qué? Al conocimiento que los antropólogos ya tienen de entender cuáles eran las relaciones relevantes y cómo se construían a partir de qué información relevante, y también a partir de sumar otra información disponible en el problema, como los casos resueltos en la región o información de personas que se sabe en qué centro clandestino estuvieron, para determinar de esa forma las reglas que tienen sentido para el problema, ¿está bien? Entonces, con la base de datos, que va a ser incompleta, con la información de todas las personas, vamos a establecer relaciones entre ellos en base a reglas para vincularlos, y vamos a validar esas relaciones a partir de otra información que no usamos para construirlas, con el objetivo de detectar esas relaciones de forma sistemática. Ellos ya sabían cuáles eran las relaciones importantes, las variables que conducían a las relaciones relevantes, y para eso miran toda la información de la persona. Lo que podíamos hacer, formalizando eso matemáticamente, es partir de las relaciones que ellos conocen como más importantes y poder explorar sistemáticamente pequeñas variaciones a esas reglas. Una vez que encontremos los grupos relacionados, esto permite sugerir relaciones que no habían sido evidentes al principio, que habían pasado desapercibidas tal vez, y acotar búsquedas. Ahora vamos a ver esto. Bueno, entonces la primera aplicación es en Tucumán. La información disponible la dividimos en 3 partes. La base de datos con los atributos de las personas, que ya le conté, de tipo políticos, temporales y geográficos, y la información relacionada con lo que se sabía previamente de esa región. En este caso son 12 grupos de personas que se corresponden con hechos históricos que ellos ya conocen en base a otra información, y que saben que son grupos que están relacionados entre sí y aislados del resto. Involucra solamente esos grupos a 64 personas, son grupos elegidos de características muy distintas. Si bien son pocas personas, es algo de información, y por lo menos tenemos que usarlo para que